Mi marido llevó a su amante a un crucero de lujo, pero no esperaba que el capitán. El crucero de lujo prometía ser el viaje de su vida, pero para Sofía, una mujer de 32 años, se convirtió rápidamente en un oscuro rompecabezas. Al principio, el cambio en el comportamiento de su marido Alejandro parecía ser solo el peso del trabajo. Pero las manchas de pintalabios en las camisas impecablemente planchadas y los mensajes ocultos en su teléfono móvil revelaron algo más profundo. Había algo en el aire, un cambio tan sutil que solo alguien profundamente conectado podía percibirlo. Sofía lo notó primero en los silencios. Alejandro, antes tan hablador y lleno de historias sobre su día, ahora se limitaba a respuestas cortas y miradas furtivas. Era como si cada conversación se convirtiera en un campo minado, donde una palabra equivocada podía detonar una explosión. Pero lo que más la inquietaba era su creciente apego al teléfono. Siempre con él, siempre vibrando, pero nunca lo dejaba a la vista. Sofía, una mujer acostumbrada a leer entre líneas, sabía que algo no estaba bien, aunque no tenía pruebas, aún. Esa noche, mientras recogía la ropa para lavarla, un pequeño detalle se convirtió en su pista más reveladora. Una mancha de batón, de un color intenso que jamás había usado, decoraba el cuello de una camisa blanca de Alejandro. Sofía sostuvo la prenda en sus manos, como si fuera una evidencia en un juicio. Su mente se llenó de preguntas, pero sabía que un enfrentamiento directo no le daría las respuestas que buscaba. Alejandro no era el tipo de hombre que se derrumbaba bajo presión, si algo, se volvería más evasivo. Respiró profundo y decidió esperar. Al día siguiente, Sofía observó a Alejandro con nuevos ojos. Cada gesto, cada palabra, incluso su forma de apartar la mirada cuando le preguntó cómo había estado su día, se convirtió en una pieza del rompecabezas. ¿En qué restaurante sirven camareras con ese tono de batón?, se preguntó con una mezcla de ironía y rabia contenida. Cuando Alejandro mencionó una próxima viaje de negocios en un crucero de lujo, la sospecha se convirtió en certeza. Pero Sofía no dejó que su rostro lo mostrara, en lugar de eso, esbozó una sonrisa dulce, casi inocente, mientras su mente comenzaba a trazar un plan. Esa noche, mientras Alejandro dormía, Sofía tomó su teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía tiempo. Javier, su hermano, era el comandante de un prestigioso crucero. «Necesito tu ayuda», susurró Sofía al otro lado de la línea. Javier, medio dormido, apenas entendió las palabras, pero su tono no dejó lugar a dudas, esto era serio. Sofía no dio detalles, solo pidió su apoyo y le prometió explicarlo todo cuando llegara el momento. En su corazón, ella sabía que este sería el inicio de algo más grande. A la mañana siguiente, Alejandro se mostró más atento que de costumbre, como si intentara compensar algo. Le preparó el desayuno, le dejó un beso rápido en la mejilla y le dijo que regresaría tarde debido al trabajo. Sofía, con una calma inquietante, lo observó salir por la puerta. La mancha de batón en la camisa seguía grabada en su mente. «No soy tonta, Alejandro», pensó para sí misma mientras terminaba su café. Ahora todo dependía de cómo jugaría sus cartas. Esa noche, durante la cena, Sofía decidió probar las aguas. «¿Cómo estuvo el trabajo?», preguntó casualmente, mirando a Alejandro a los ojos. Él, distraído, respondió con un bien demasiado rápido. Cuando ella mencionó el viaje al crucero, Alejandro tensó los hombros, pero intentó disimularlo. «Es una gran oportunidad profesional», dijo con una sonrisa forzada. Sofía inclinó la cabeza, como si creyera cada palabra, mientras por dentro sabía que estaba escondiendo algo. Antes de dormir, Sofía tomó la camisa de Alejandro con la mancha de batón y la guardó en una bolsa sellada. No era solo una prenda, era un símbolo de la traición que comenzaba a desenredarse frente a sus ojos. No necesitaba pruebas para confrontarlo, pero sí para enfrentarse a sí misma y decidir qué haría con esta verdad. Su intuición le decía que esto era solo el principio, y que la verdadera tormenta estaba por llegar. En los días siguientes, Alejandro se mostró más distante. Sus respuestas eran evasivas y su tiempo en casa cada vez más escaso. Sofía, en lugar de enfrentarlo, decidió adoptar una estrategia diferente: observar y esperar. Sabía que en el amor y en la guerra, la paciencia era su mejor aliada. Mientras tanto, la figura de Laura, la supuesta amante, empezaba a tomar forma en su mente, aunque no sabía aún quién era ni cómo lucía. Pero eso no importaba. Sofía estaba decidida a descubrir la verdad. Alejandro mencionó la oportunidad profesional en el crucero con un entusiasmo que no terminaba de convencer a Sofía. Su sonrisa era demasiado amplia, sus palabras demasiado medidas.
Un cliente importante quiere discutir negocios en un entorno más relajado, explicó mientras Sofía asentía lentamente, como si creyera cada palabra. Pero en su interior, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y la imagen que surgía no era nada alentadora. ¿Por qué un cliente pediría llevar a su asistente personal a una reunión de negocios en alta mar? Sofía no dijo nada, pero decidió jugar su propio juego. Durante la noche, mientras Alejandro dormía profundamente, Sofía revisó su agenda sin dejar rastro. Laura, el nombre que aparecía repetidamente, se destacó como una marca de agua en cada movimiento de Alejandro. Sofía sintió una punzada de rabia, pero también una fría determinación. No soy de las que esperan sentadas, murmuró para sí misma. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Entonces, tomó su teléfono y marcó el número de Javier, su hermano, comandante del crucero en cuestión. Javier, necesito tu ayuda, dijo en voz baja. Javier, acostumbrado a las sorpresas, captó la gravedad en el tono de su hermana. La conversación con Javier fue breve pero reveladora. Sofía no le dio demasiados detalles, solo lo suficiente para que entendiera que necesitaba estar atento durante el crucero. «Es Alejandro, ¿verdad?», preguntó Javier, entre curioso y preocupado. «Solo prométeme que observarás». «No quiero que él sepa que estás involucrado», respondió Sofía. Javier aceptó sin dudarlo, sabiendo que, si Sofía recurría a él, era porque estaba al borde de algo importante. Cuando colgó el teléfono, Sofía sintió un extraño alivio, como si al menos ahora tuviera un aliado en esta batalla silenciosa. A medida que se acercaba la fecha del viaje, Alejandro parecía más ansioso. Su actitud oscilaba entre una atención inusitada hacia Sofía y momentos de pura evasión. «¿Estás segura de que no te importa que me vaya?», preguntó una noche, tratando de medir su reacción. Sofía, con una sonrisa calculada, respondió: «Claro que no, amor. Es trabajo, no». Sus palabras eran dulces, pero su mirada era un abismo de sospechas. Alejandro no notó el filo oculto en sus palabras, o quizá decidió ignorarlo. La noche anterior a la partida, Sofía preparó la maleta de Alejandro con una eficiencia inquietante. Cada camisa, cada pantalón, estaban cuidadosamente doblados, pero en el fondo del equipaje, dejó un pequeño mensaje. Una carta breve, escrita con precisión quirúrgica: «No subestimes mi silencio. Estoy más atenta de lo que imaginas». Cuando cerró la maleta, sintió una mezcla de satisfacción y anticipación. No sabía cuándo Alejandro encontraría la nota, pero estaba segura de que causaría el efecto deseado. El día de la partida, Alejandro se mostró radiante, como un niño con un juguete nuevo. Sofía lo despidió en la puerta con un beso en la mejilla, ocultando la tormenta que rugía en su interior. «Diviértete, amor», dijo con voz suave. Alejandro, distraído, apenas notó el tono irónico en sus palabras. Mientras él se alejaba, Sofía respiró hondo y se prometió a sí misma que no se dejaría llevar por la desesperación. No importa cuánto intente esconderse, la verdad siempre encuentra su camino, pensó mientras cerraba la puerta. En el crucero, Alejandro no tardó en mostrarse cómodo. Saludaba a todos con la confianza de quien siente que tiene el control. Pero lo que no sabía era que Javier ya lo tenía en la mira. Desde el puente de mando, el comandante observaba cada movimiento de su cuñado con la precisión de un halcón. Su hermana le había confiado esta misión, y él no estaba dispuesto a fallar. Cuando Alejandro presentó a Laura como su asistente, Javier sintió una mezcla de rabia y compasión. ¿Cuánto tiempo podría sostener esa farsa antes de que todo se derrumbara? Mientras tanto, Sofía, desde la distancia, sentía el peso de la incertidumbre. Cada minuto que pasaba la acercaba más a la verdad, pero también al dolor que ésta podría traer consigo. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que este viaje de negocios sería el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Y aunque no podía prever todos los giros del destino, estaba decidida a enfrentar lo que viniera con la cabeza en alto. El sol brillaba con intensidad sobre el muelle, donde el majestuoso crucero esperaba para zarpar. Alejandro, impecable como siempre, caminaba con paso firme junto a Laura, quien llevaba un vestido ajustado y una sonrisa que denotaba seguridad. Sofía había hecho bien en advertir a Javier, porque al verlos juntos, el comandante supo que sus sospechas estaban confirmadas.
Alejandro presentó a Laura como su asistente personal, pero para Javier, las palabras sonaban vacías, un eco cargado de falsedad. Desde el primer momento, entendió que Laura no era consciente de la verdad completa. «Comandante Javier, es un placer conocerlo», dijo Laura, extendiendo la mano con confianza. Javier la miró directamente, sosteniendo el saludo un poco más de lo habitual, como si buscara algo en sus ojos. «El placer es mío». «Siempre es interesante conocer a las asistentes de Alejandro», respondió con una sonrisa calculada. Alejandro, tenso, interrumpió rápidamente: «Javier, no necesitamos ser tan formales. Vamos a disfrutar de esta experiencia». Pero Javier no estaba dispuesto a bajar la guardia. Para él, este viaje era más que una travesía, era una oportunidad para revelar la verdad. Mientras caminaban por los pasillos del barco, Javier observaba cada interacción entre Alejandro y Laura. No era difícil notar la comodidad entre ellos, las risas compartidas, los gestos que delataban una intimidad que iba más allá de lo profesional. Sin embargo, también percibió algo más: la ingenuidad de Laura. Ella hablaba de proyectos futuros con un entusiasmo que solo alguien ajeno a la verdad podía tener. Para Javier, aquello era una tragedia en proceso. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que Laura se diera cuenta del engaño? En un momento de la tarde, Javier encontró a Laura sola en la cubierta, admirando el océano. Decidió acercarse, no tanto para interrogarla, sino para comprender su papel en esta historia. «Es impresionante, ¿verdad?», comentó, señalando el horizonte. Laura asintió, sin apartar la vista del agua. «Nunca había estado en un lugar así». «Alejandro dice que es una oportunidad única», respondió. Javier, con un tono más serio, agregó: «Oportunidades como estas suelen traer consigo cosas inesperadas. Espero que estés preparada para todo». Por la noche, durante una cena en el comedor principal, Javier tuvo la oportunidad de sentarse frente a Alejandro y Laura. La conversación fluía con naturalidad, pero Javier no podía evitar lanzar preguntas que ponían a Alejandro contra la pared. «Entonces, Laura, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con Alejandro?», preguntó, aparentemente casual. Laura, con una sonrisa, respondió: «Unos meses». «Es increíble trabajar con alguien tan talentoso». Javier notó cómo Alejandro apartaba la mirada, incómodo. «Sí, Alejandro siempre ha sido talentoso para mantener ciertas cosas bajo control», dijo, dejando un silencio pesado en el aire. Después de la cena, Javier se retiró a su cabina, pero no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Aunque Laura parecía confiada, había momentos en los que su expresión cambiaba, como si algo no encajara del todo. Alejandro, por su parte, comenzaba a mostrar grietas en su fachada. Su nerviosismo era evidente, y Javier sabía que era cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Decidió mantener a Sofía al tanto, aunque de manera sutil. Le envió un mensaje breve: «Las cosas son más complicadas de lo que pensábamos. Pero estoy en ello». Mientras tanto, Sofía, desde la distancia, sentía una mezcla de ansiedad y determinación. No podía dejar de imaginar las interacciones entre Alejandro y Laura, pero confiaba en que Javier haría su parte. Cada día que pasaba era una prueba de su paciencia y de su fuerza interior. Sofía sabía que el momento de enfrentarse a la verdad estaba cerca, pero también entendía que necesitaba tiempo para reunir todas las piezas del rompecabezas. Cuando la noche cayó sobre el crucero, Javier se asomó al puente de mando y observó el mar oscuro que rodeaba el barco. «Esto no es solo un viaje», pensó. «Es un tablero de ajedrez, y cada movimiento cuenta». Sabía que el próximo paso sería crucial, no solo para él, sino para Sofía, Alejandro y Laura. En ese momento, decidió que haría todo lo posible por proteger a su hermana, incluso si eso significaba romper todas las reglas. La vida en el crucero parecía seguir su curso normal, pero para Javier, cada día era una nueva oportunidad para desenmascarar a Alejandro. Desde su posición como comandante, tenía acceso a cada rincón del barco, y no dudó en aprovechar su autoridad para observar a su cuñado. Las risas de Alejandro y Laura en la cubierta, los intercambios furtivos en los pasillos y las cenas privadas eran señales claras de que la relación entre ellos iba más allá de lo profesional. Sin embargo, Javier también notó algo interesante: Laura no parecía estar al tanto de la verdad completa. Sus gestos y palabras reflejaban la emoción de alguien que creía vivir un romance legítimo. Una tarde, mientras el barco navegaba por aguas tranquilas, Javier decidió dar un paso más audaz. Encontró a Laura sola en una de las terrazas, tomando un café y mirando el horizonte.
con una calma calculada, se acercó y comenzó una conversación aparentemente casual. «Es un paisaje hermoso, ¿no?», comentó mientras se sentaba frente a ella. Laura sonrió, agradecida por la compañía. «Sí, es como un sueño hecho realidad. Nunca imaginé estar aquí». Javier inclinó la cabeza, estudiándola. «¿Sabes? A veces, los sueños tienen formas curiosas de mostrarnos cosas que no queremos ver». Laura lo miró, confundida, pero antes de que pudiera responder, Javier continuó. «Alejandro es un hombre interesante, ¿verdad? Pero dime, ¿estás segura de que lo conoces completamente?». La pregunta colgó en el aire como una nube pesada. Laura intentó reírse, pero la inseguridad en sus ojos la delató. «No entiendo a qué te refieres, comandante», respondió, su tono ahora más defensivo. Javier esbozó una sonrisa tranquila. «Solo pienso que, en un barco, todo parece perfecto en la superficie. Pero en el fondo, siempre hay cosas que no se ven». Más tarde, Javier decidió confrontar directamente a Alejandro. Lo encontró en una de las oficinas del barco, revisando documentos con una atención que parecía fingida. «¿Tienes un momento?», preguntó Javier, cerrando la puerta detrás de él. Alejandro levantó la vista, claramente incómodo. «Claro, ¿qué pasa?». Javier cruzó los brazos y lo miró fijamente. «Sabes exactamente lo que pasa. No estoy aquí solo como comandante, Alejandro. Estoy aquí porque mi hermana merece la verdad». Alejandro suspiró, tratando de mantener la compostura. «No es lo que piensas, Javier». Pero antes de que pudiera continuar, Javier lo interrumpió. «Entonces, dímelo. Explícame qué es». Mientras tanto, Sofía mantenía contacto con Javier, aunque con discreción. Sus mensajes eran breves, pero cargados de significado. «¿Alguna novedad?», preguntaba, tratando de no mostrarse ansiosa. Javier le respondía con frases enigmáticas: «El juego de máscaras sigue, pero algunas ya están cayendo». Sofía sabía que debía esperar, pero la incertidumbre era un peso que se hacía más difícil de soportar con cada día que pasaba. En uno de los eventos nocturnos del crucero, Javier aprovechó la oportunidad para observar de cerca la dinámica entre Alejandro y Laura. Durante una conversación, Laura mencionó casualmente que estaba emocionada por sus planes futuros con Alejandro. Javier sintió una mezcla de rabia y compasión. ¿Cómo podía Alejandro seguir alimentando una mentira tan cruel? Pero en lugar de intervenir, Javier decidió esperar el momento adecuado. Sabía que enfrentarlo públicamente podría ser más efectivo que cualquier advertencia en privado. A medida que pasaban los días, Javier comenzó a recoger pequeñas pistas sobre las verdaderas intenciones de Alejandro. Conversaciones fragmentadas, mensajes de texto interceptados y observaciones detalladas le dieron una idea clara de la doble vida que su cuñado llevaba. Cada nueva revelación lo enfurecía más, pero también lo motivaba a actuar con cautela. No podía arriesgarse a arruinarlo todo por una decisión impulsiva. Una noche, mientras el barco navegaba bajo un cielo estrellado, Javier recibió un mensaje de Sofía que lo dejó pensativo. «Confío en ti, Javier. Haz lo que creas necesario». Esas palabras, simples pero cargadas de confianza, le recordaron la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. No solo estaba protegiendo a Sofía, sino también asegurándose de que Laura no fuera una víctima más de las mentiras de Alejandro. En el fondo, Javier sabía que el juego de máscaras estaba llegando a su fin. Las piezas del rompecabezas estaban casi completas, y la verdad, como el océano que los rodeaba, era inevitable. Todo lo que quedaba era esperar el momento adecuado para revelar lo que había descubierto, y cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. La noche de gala en el crucero prometía ser el evento más sofisticado del viaje. Los pasajeros vestían sus mejores trajes, las luces del salón brillaban con elegancia, y una orquesta en vivo llenaba el ambiente con melodías suaves. Alejandro entró al salón acompañado de Laura, ambos deslumbrantes. A simple vista, parecían la pareja perfecta, pero Javier, desde su posición en la mesa principal, no podía dejar de notar los pequeños detalles, las miradas nerviosas de Alejandro, las preguntas curiosas de Laura sobre el futuro y la forma en que él evitaba comprometerse en sus respuestas. Las grietas en su fachada empezaban a ser visibles. Durante la cena, Laura, con la inocencia de alguien que aún creía en el cuento de hadas, mencionó casualmente sus planes. «Alejandro, ¿te imaginas haciendo esto más seguido? Tú y yo, viajando, disfrutando de la vida. Sin preocupaciones». Su voz estaba cargada de ilusión,
pero Alejandro apenas levantó la vista de su plato. Claro, Laura, sería maravilloso, respondió, con una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. Javier, que estaba sentado cerca, no pudo evitar intervenir. El futuro siempre es incierto, Laura. A veces, las cosas cambian más rápido de lo que imaginamos, dijo con tono firme, mirando directamente a Alejandro. Laura se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Javier. Sus cejas se fruncieron ligeramente, como si algo no encajara del todo. Alejandro intentó desviar la atención cambiando de tema, pero la incomodidad ya estaba en el aire. La conversación en la mesa se volvió superficial, pero los pensamientos de Laura estaban lejos de ahí. ¿Por qué Javier, un hombre aparentemente tan educado, haría comentarios tan crípticos? ¿Acaso sabía algo que ella no? Más tarde, durante el baile, Laura decidió hablar con Alejandro en privado. Lo llevó a una esquina tranquila del salón y, con una mirada seria, preguntó: Alejandro, ¿hay algo que no me estás diciendo? Javier me dejó pensando. ¿Hay algo que debería saber? Alejandro, sorprendido por la confrontación, intentó tranquilizarla. Laura, no hagas caso a Javier. Es un hombre peculiar, siempre habla en acertijos. Lo único que importa es que estamos aquí, juntos. Pero Laura no estaba completamente convencida. Aunque quería creer en él, la duda comenzaba a sembrar raíces. Mientras tanto, Javier seguía observando desde la distancia, analizando cada interacción. No podía evitar sentir compasión por Laura. A pesar de ser parte de la mentira de Alejandro, ella parecía genuina en su afecto. Ella no sabe nada, pensó Javier. Es solo otra víctima de su egoísmo. Sin embargo, sabía que el momento de revelar la verdad estaba cerca. Solo necesitaba el momento adecuado para hacerlo. En los días siguientes, las tensiones entre Alejandro y Laura se hicieron más evidentes. Ella, quizás sin darse cuenta, comenzó a hacer preguntas más directas sobre su relación y sus planes. Alejandro, por su parte, se mostraba cada vez más evasivo, inventando excusas que apenas sostenían su peso. No quiero apresurarme, Laura. Estas cosas llevan tiempo, decía cuando ella mencionaba la posibilidad de un futuro juntos. Pero Laura no era tonta. Su intuición le decía que algo no estaba bien. Sofía, desde tierra firme, seguía en contacto con Javier. Aunque sus mensajes eran breves, eran suficientes para mantenerla al tanto. Está perdiendo el control, escribió Javier una noche. Las mentiras comienzan a atraparlo. Sofía sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Aunque deseaba que Alejandro enfrentara las consecuencias de sus actos, no podía evitar sentir el peso de los años que habían compartido juntos. Esto no es solo el final de una relación, pensó. Es el final de una parte de mi vida. Una noche, mientras Laura se retiraba temprano a su cabina, Javier decidió confrontar nuevamente a Alejandro. Lo encontró solo en la cubierta, mirando el océano. ¿Cuánto tiempo más piensas mantener esta farsa, Alejandro?, preguntó, sin rodeos. Alejandro suspiró, cansado. No es tan simple, Javier. No puedes entenderlo. Pero Javier no estaba dispuesto a aceptar excusas. No se trata de entenderte a ti. Se trata de proteger a mi hermana y de evitar que sigas lastimando a más personas. Esto termina aquí, Alejandro. ¿Te guste o no? Las palabras de Javier resonaron como una sentencia. Alejandro sabía que estaba acorralado, pero aún se aferraba a la esperanza de controlar la situación. Sin embargo, lo que no sabía era que tanto Javier como Sofía ya estaban 2 pasos adelante. Las grietas en su fachada eran ahora demasiado grandes para ignorarlas, y la verdad, como el agua del mar, estaba a punto de desbordarse. El silencio de la madrugada envolvía el crucero mientras Javier caminaba hacia la oficina de Alejandro. Era una noche tranquila en apariencia, pero dentro de Javier una tormenta rugía. Sabía que no podía esperar más, Alejandro había llevado la mentira demasiado lejos. Cuando entró a la pequeña sala, lo encontró sentado frente a su escritorio, con la mirada perdida en la pantalla de su laptop. Alejandro alzó la vista al oír la puerta abrirse y, al ver a Javier, su expresión cambió de desconcierto a incomodidad. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó, intentando sonar casual. Lo mismo podría preguntarte, replicó Javier, cerrando la puerta tras de sí. Se acercó lentamente, cruzando los brazos, su postura firme y desafiante. Ya basta, Alejandro. Sabes que esto no puede continuar. No mientras yo esté aquí. Alejandro frunció el ceño, intentando mantener la calma.
No sé de qué hablas, Javier. Estás exagerando. Pero Javier no estaba dispuesto a jugar su juego. Deja de mentir. Sé todo sobre Laura. Sé cómo has engañado a Sofía y cómo estás manipulando a esa chica. Esto termina ahora. Alejandro soltó una risa amarga, un intento desesperado por recuperar el control. ¿Y qué vas a hacer? ¿Contarle todo a Laura? Arruinar esta supuesta vida perfecta. ¿Qué crees que tengo? No entiendes lo complicado que es esto, Javier. Pero las palabras de Alejandro solo alimentaron la ira de Javier. Lo único complicado aquí es cómo has sido capaz de mentirle a dos mujeres al mismo tiempo, una de ellas mi hermana. No sé cómo puedes vivir contigo mismo. Alejandro intentó replicar, pero Javier alzó una mano, deteniéndolo. Te doy una última oportunidad para arreglar esto tú mismo. Si no lo haces, lo haré yo. Al día siguiente, la tensión entre Alejandro y Laura era palpable. Durante el desayuno, ella hizo una pregunta que lo dejó fuera de balance. ¿Por qué Javier parece tan distante contigo? Es como si supiera algo que yo no. Alejandro apenas logró sonreír. Es solo su forma de ser. A veces puede ser demasiado protector. Laura lo observó en silencio, como si intentara descifrar un rompecabezas invisible. No estaba convencida, pero tampoco quería presionar demasiado. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada. Esa tarde, Javier buscó un momento a solas con Laura. La encontró en la cubierta superior, contemplando el horizonte con una expresión melancólica. Laura, dijo suavemente, acercándose a ella. ¿Puedo hablar contigo por un momento? Ella lo miró con curiosidad, asintiendo lentamente. Claro, comandante. ¿Qué pasa? Javier tomó aire, buscando las palabras adecuadas. Solo quiero hacerte una pregunta, y espero que respondas con honestidad. ¿Estás segura de que conoces realmente a Alejandro? Laura lo miró, sorprendida. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Hay algo que debas saber? Javier la observó en silencio por un momento. Antes de responder, solo diré esto: las máscaras no duran para siempre. Y a veces, la verdad duele más de lo que imaginamos. Esa noche, Alejandro confrontó a Javier en privado, furioso. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Javier? No tienes derecho a interferir en mi vida. Javier se mantuvo firme, sin ceder ante la agresividad de su cuñado. Cuando decidiste traicionar a Sofía, hiciste que esto fuera asunto mío. No me quedaré de brazos cruzados mientras destruyes a dos mujeres con tus mentiras. Alejandro lo miró con desprecio, pero en el fondo sabía que Javier tenía razón. Sin embargo, admitirlo era un paso que aún no estaba dispuesto a dar. Mientras tanto, Sofía, desde tierra firme, sentía la creciente presión de la situación. Javier la mantenía informada, pero sus mensajes solo intensificaban su ansiedad. Alejandro está perdiendo el control, escribió una noche. Es cuestión de tiempo antes de que todo salga a la luz. Sofía sabía que debía mantenerse fuerte, pero cada nueva revelación era como una herida abierta. A pesar de todo, estaba decidida a enfrentar lo que viniera, sin importar el costo emocional. El clímax llegó durante una reunión improvisada en el salón principal del barco. Javier, cansado de esperar a que Alejandro tomara responsabilidad, decidió actuar. En medio de una cena, se acercó a Laura y, con un tono solemne, le dijo: Laura, hay algo que debes saber. No puedo permitir que esta mentira continúe. Alejandro, al escuchar estas palabras, se levantó bruscamente de su asiento, pero antes de que pudiera intervenir, Javier continuó: Alejandro no es quien dice ser. Y creo que mereces escuchar la verdad. El silencio en la sala era ensordecedor mientras todos los ojos se volvían hacia Alejandro y Laura. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, las consecuencias que ninguno de ellos podría evitar. La máscara de Alejandro estaba a punto de caer, y Javier sabía que, aunque sería doloroso, era el único camino hacia la redención. El salón principal del crucero estaba decorado con opulencia para la gran cena de gala. Los candelabros iluminaban las mesas cubiertas con manteles de lino blanco, mientras el sonido de los violines llenaba el aire. Laura entró del brazo de Alejandro, radiante en un vestido rojo que llamaba la atención de todos. Alejandro, impecable en su traje, parecía el hombre perfecto a los ojos de quienes no conocían la verdad. Pero entre las luces y las risas, Javier, con su uniforme de comandante, observaba desde la distancia, decidido a poner fin al espectáculo. Durante el transcurso de la cena, la tensión se hizo palpable.
Javier había planeado cuidadosamente el momento para revelar lo que sabía. No era su intención humillar a Laura, pero sentía que la única manera de enfrentar a Alejandro era exponerlo delante de ella. Entre plato y plato, Javier estudiaba las reacciones de Alejandro, que intentaba mantener una fachada de calma mientras su mirada traicionaba su incomodidad. Laura, ajena al drama que estaba por estallar, disfrutaba de la velada, aunque algo en el ambiente parecía inquietarla. El momento decisivo llegó cuando los camareros servían el postre. Javier se levantó de su asiento, su postura imponente y su mirada fija en Alejandro. Antes de continuar con la cena, creo que es justo compartir algo importante con todos los presentes, dijo, captando de inmediato la atención de la sala. Alejandro intentó intervenir. Javier, este no es el lugar ni el momento. Pero Javier no le dio oportunidad. Creo que Laura tiene derecho a saber quién eres realmente, Alejandro, continuó, su voz firme. Laura, sorprendida, miró a Javier y luego a Alejandro. ¿De qué está hablando?, preguntó, su voz temblando. Alejandro intentó calmarla, tomando su mano. Laura, por favor, no escuches a Javier. Está malinterpretando todo. Pero Javier no se detuvo. Alejandro no es solo tu jefe ni tu compañero. También es mi cuñado. Está casado con mi hermana, Sofía. Y tú no tenías idea de esto, ¿verdad? El impacto de las palabras de Javier fue inmediato. Laura soltó la mano de Alejandro como si la quemara, mientras el color se desvanecía de su rostro. ¿Es eso verdad, Alejandro?, susurró Laura, sus ojos llenos de incredulidad y dolor. Alejandro, atrapado, apenas podía articular una respuesta. Laura, yo iba a decirte. Solo necesitaba el momento adecuado. Pero sus excusas no hicieron más que enfurecerla. ¿El momento adecuado? ¿Y cuándo pensabas que sería? Después de que yo estuviera demasiado involucrada para salir. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos mientras se levantaba de la mesa. No puedo creer que haya sido tan ingenua, murmuró antes de salir corriendo del salón. El silencio en la sala era ensordecedor. Alejandro, pálido, miró a Javier con furia. No tenías derecho, espetó entre dientes. Pero Javier se mantuvo firme. Lo único que hice fue sacar a la luz lo que tú tratabas de esconder. Ella merecía saber la verdad, igual que Sofía. Alejandro se levantó, intentando mantener la compostura. Esto no ha terminado, dijo antes de abandonar también la sala, dejando a los invitados murmurando entre ellos. Más tarde esa noche, Javier encontró a Laura en una de las terrazas, mirando el mar con los ojos hinchados por el llanto. Se acercó lentamente, manteniendo una distancia respetuosa. Laura, dijo suavemente, lo siento mucho por lo que pasó. No quería lastimarte, pero sentí que merecía saber la verdad. Laura lo miró, sus labios temblando. Gracias por decírmelo. Me siento humillada, pero al menos ahora sé quién es realmente Alejandro. Mientras tanto, Alejandro regresó a su cabina, enfrentando el vacío que lo rodeaba. Por primera vez, la magnitud de sus acciones comenzó a hundirse en él. Había perdido el control de su propia mentira y, con ella, cualquier posibilidad de salir ileso. Sofía, desde tierra firme, recibió el mensaje de Javier sobre lo ocurrido. Aunque sentía una leve satisfacción, también sabía que aún quedaba mucho por enfrentar. La verdad había salido a la luz, pero las heridas que había dejado apenas comenzaban a mostrarse. El crucero seguía navegando bajo un cielo estrellado, pero para Alejandro, Laura y Javier, la noche estaba lejos de ser tranquila. Las máscaras habían caído, y con ellas, el mundo cuidadosamente construido por Alejandro se desmoronaba. El siguiente paso sería inevitable, pero nadie sabía aún qué forma tomaría la tormenta que estaba por venir. El crucero estaba en calma, pero todo cambió con la llegada inesperada de Sofía. Descendió del helicóptero con una presencia que dejó a todos boquiabiertos. Vestida con elegancia y con una mirada decidida, su entrada causó revuelo. Alejandro, al enterarse, sintió que el mundo se le venía encima. Sofía aquí. ¿Cómo es posible?, murmuró mientras intentaba procesar lo que estaba pasando. Javier, con firmeza, le advirtió, prepárate, Alejandro. Esta vez no hay donde esconderte. Sofía no perdió tiempo. Recorrió el barco en busca de Alejandro y, en el camino, encontró a Laura. Las dos mujeres se miraron en silencio, hasta que Sofía habló con serenidad. No te culpo. Él nos engañó a ambas. Pero no permitas que te siga controlando.
Laura, visiblemente afectada, solo pudo sentir con un tímido lo siento. Sofía, con la cabeza en alto, siguió su camino, decidida a enfrentar la verdad. El encuentro con Alejandro fue contundente. Así que este es tu viaje de negocios, comenzó Sofía al entrar en el salón donde él la esperaba. Alejandro intentó justificarse, pero ella lo detuvo con una mirada fría. No quiero excusas, Alejandro. Tus actos ya dijeron todo lo que necesitaba saber. Las palabras de Sofía cayeron como un martillo, mientras Alejandro intentaba balbucear explicaciones que no llegaban a ninguna parte. Javier intervino para respaldarla. Sofía, no necesitas más palabras de él. Todo está claro. Sofía asintió, sin apartar la mirada de Alejandro. Tienes razón, Javier. Esto termina aquí. Girándose hacia Alejandro, concluyó con calma, no voy a ser tu víctima, Alejandro. Espero que encuentres lo que buscas, pero no será conmigo. Su decisión fue irrevocable, y Alejandro no tuvo más opción que aceptar su derrota. Laura, que había seguido la escena, entró justo a tiempo para despedirse de Alejandro. Pensé que eras diferente, pero todo fue una mentira. No quiero volver a verte, dijo antes de marcharse. Sofía también se retiró, acompañada por Javier, dejando a Alejandro solo, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. El terremoto emocional que trajo Sofía al barco marcó un punto final. Alejandro, atrapado en el vacío que había creado, entendió que había perdido todo. Sofía, por otro lado, demostró que incluso en medio del dolor, podía prevalecer con dignidad y fortaleza. Y aunque parecía que la tormenta había pasado, la vida rara vez dejaba las cosas tan simples. El crucero seguía su curso, pero Alejandro ya no era el mismo. Solo y abatido, enfrentaba el vacío dejado por sus decisiones. Laura y Sofía habían dejado claro que no había retorno, y eso lo obligaba a reflexionar. Las risas de los pasajeros eran un cruel contraste con su soledad, pero esta vez, no había nadie a quien culpar más que a él mismo. Sofía, tras desembarcar, respiró con alivio. El peso de la traición comenzaba a desvanecerse. Sabía que eras fuerte, pero ahora lo confirmaste, dijo Javier con orgullo, acompañándola. Sofía sonrió con serenidad. Y ahora lo sé yo también, respondió, sintiendo que por fin recuperaba el control de su vida. Laura, en su cabina, reflexionaba sobre lo sucedido. Aunque herida, se sentía agradecida por descubrir la verdad a tiempo. Cuando Javier la encontró en la cubierta, le ofreció unas palabras de aliento. Todos caemos alguna vez, pero lo importante es cómo nos levantamos, dijo. Laura agradeció su apoyo, decidida a no dejar que el engaño definiera su futuro. Alejandro intentó disculparse con Laura, pero sus palabras no tuvieron efecto. Lo que hiciste ya no importa. Es el pasado, le dijo ella antes de alejarse, cerrando así cualquier posibilidad de reconciliación. Sofía, por su parte, tuvo una última conversación con Javier antes de partir. Gracias por todo. No sé qué habría hecho sin ti, dijo con sinceridad. Javier sonrió. Siempre estaré contigo, pero ahora sabes que eres más fuerte de lo que creías. Cuando el crucero llegó a su destino, cada uno cargaba con una lección distinta. Sofía, con la cabeza en alto, dejaba atrás un pasado doloroso. Laura, aunque dolida, avanzaba con más sabiduría, y Alejandro quedaba solo, enfrentando el peso de sus errores. En el horizonte, la vida prometía nuevos comienzos, y Sofía estaba lista para aprovecharlos. De vuelta en tierra firme, Sofía comenzó a reconstruir su vida con pasos lentos pero firmes. Caminar por las calles conocidas le daba una sensación extraña de nostalgia y libertad, como si por primera vez en años pudiera respirar sin restricciones. Los días ya no estaban cargados de incertidumbre, ni de preguntas sin respuestas sobre Alejandro. Ahora, cada decisión que tomaba era para sí misma, y eso la llenaba de una calma inesperada. Se detuvo en una cafetería que solía frecuentar antes de casarse, pidió un café y se permitió disfrutar del momento. Este es el principio de algo nuevo, pensó. En el otro extremo de la ciudad, Alejandro vivía rodeado de un silencio opresivo. Su apartamento, antes lleno de vida, ahora parecía reflejar el caos de su interior. Las paredes que lo rodeaban le devolvían ecos de las conversaciones que nunca volverían a suceder. Intentó enviarle un mensaje a Sofía, pero su dedo se detuvo justo antes de presionar enviar. ¿Qué podía decir que no sonara vacío? ¿Cómo recuperar algo que él mismo había destruido? Finalmente, dejó el teléfono sobre la mesa, consciente de que las palabras no serían suficientes.
Javier se convirtió en el apoyo más sólido de Sofía en esta etapa. En una reunión familiar, mientras todos compartían risas y anécdotas, la observó desde el otro lado de la mesa. «Te ves diferente, Sofía. Hay algo en ti que nunca había visto», comentó con una sonrisa. Ella, sorprendida, lo miró y respondió: «Creo que es porque, por primera vez, estoy viviendo para mí. No para agradar a otros, no para cumplir expectativas. Solo para mí». Javier asintió, orgulloso de verla florecer tras lo que había sido una tormenta emocional. Laura, quien aún cargaba con las heridas del engaño, también decidió dar un giro a su vida. Aunque el dolor seguía presente, cada día encontraba pequeñas razones para seguir adelante. En una charla con una amiga cercana, confesó: «No puedo quedarme estancada en lo que pasó. Aprendí que mi valor no depende de cómo me trate a alguien más». Alejandro fue una lección, no un destino. Poco a poco, comenzó a redescubrir quién era fuera de esa relación, enfocándose en su carrera y rodeándose de personas que la apoyaban de verdad. Sofía, por su parte, retomó pasiones olvidadas. Se inscribió en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero que había postergado por falta de tiempo o por priorizar a otros. En una de sus clases, una compañera le preguntó qué la había llevado allí. «La libertad», respondió con una sonrisa tranquila. «Es un regalo que tuve que aprender a darme». Cada trazo sobre el lienzo parecía liberar algo dentro de ella, dejando espacio para nuevas experiencias y sueños. Una tarde, mientras caminaba por un parque, Sofía se detuvo a observar a un grupo de niños jugando. Sus risas llenaban el aire, recordándole lo importante que era disfrutar de las pequeñas cosas. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. «Por años, viví con miedo de perder algo que, en realidad, ya no existía», murmuró para sí misma. «Ahora sé que lo único que perdí fue un peso que me impedía ser feliz». Al abrir los ojos, sintió una paz que no había conocido antes, como si finalmente estuviera lista para lo que viniera. Alejandro, al otro lado de la ciudad, seguía observándola desde la distancia. Las redes sociales le mostraban a una Sofía que ya no dependía de él, una mujer que había encontrado fuerza en su independencia. Aunque el arrepentimiento lo consumía, entendía que no tenía derecho a intentar recuperar lo que había perdido. Por primera vez, Alejandro aceptó que el amor no era algo que podía retener con mentiras. En una conversación final con Javier, Sofía expresó algo que llevaba dentro desde hacía tiempo. «Siempre me protegiste, Javier, y nunca podré agradecerte lo suficiente. Pero ahora sé que puedo caminar sola. Y eso es algo que nunca pensé que diría». Javier, conmovido, la abrazó. «Eres fuerte, Sofía. Siempre lo fuiste. Solo necesitabas recordarlo». Cuando el sol se puso esa tarde, Sofía cerró un capítulo de su vida con gratitud por las lecciones aprendidas. Sabía que las cicatrices permanecerían, pero también que no definirían quién era. Ahora, frente a un horizonte despejado, caminó hacia el futuro con determinación, dispuesta a abrazar la libertad que tanto le había costado conquistar. ¡Qué historia impactante! Es increíble cómo algunas personas subestiman las consecuencias de sus acciones. Pero lo que viene después puede cambiarlo todo. Si quieres saber cómo esta historia toma otro giro inesperado, yo dejé aquí en la pantalla final un video donde descubrirás cómo un marido y su amante humillaron a una mujer delante de sus propios hijos. Pero terminaron recibiendo algo que jamás imaginaron. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.